tener esta charla? Fundamentalmente tener charlas, o sea, fundamentalmente dialogar, pero la filosofía permite fundamentalmente construir lo humano. Es decir, la filosofía es el mecanismo que da sentido a la condición humana. Por eso la filosofía es algo consustancial al ser humano. El ser humano es un animal, no es una máquina, es un animal que necesita dar sentido a las cosas. Es decir, necesita construir mundo y modificar mundo. Y eso, digamos, el sistema único que hemos descubierto, que puede tener distintas formas, es lo que venimos a llamar filosofía. Por eso todos participamos del genérico de filosofía, es decir, el sentido musical es algo innato a los seres humanos, luego a partir de ahí un ser humano pues, puede conocer la obra de Shostakovich o no conocerla, es decir, puede investigar y meterse más profundamente, ¿no? Pero el sentido está ahí, ¿no? ¿Y crees, Jorge, que el poder la teme o participa de ella? El poder la teme fundamentalmente, especialmente, y la teme con un vigor brutal en los tiempos que estamos viviendo, en estos tiempos, digamos, que se podrían enmarcar genéricamente bajo el neoliberalismo, ¿no? Porque la filosofía es fundamentalmente, y ya he dicho 3 veces fundamentalmente, una actitud. Es una actitud belicosa, es una actitud fogosa, es una actitud de crítica, de puesta en cuestionamiento de cualquier dogma, de cualquier hegemonía, de cualquier doctrina que te quieran meter. Una ideología no es simplemente que te pongan el nodo o el himno de España o la banderita detrás. Una ideología, por ejemplo, una ideología es que se utilice una plataforma como por ejemplo una televisión para distraer al personal. O sea, que tenga como única función anular y suprimir el pensamiento crítico. Hace un momento, por ejemplo, en la interesantísima charla que acabamos de oír sobre medicina y el secreto médico, hablabais de un dato del Big Data. O sea, mencionabais esta cuestión. Hay alguien, Juanjo, yo esto supongo que lo has pensado, porque además tú tienes esa vocación, digamos, también filosófica y de cuestionarte las cosas y de ir a por ellas, ¿no? Hay alguien que sabe perfectamente cuáles son tus pulsiones, cuáles son tus bajezas, cuáles son tus inseguridades. Y eso no es tu mujer, ni es tu hijo, ni eres tú mismo. Es, por ejemplo, el señor Google. El señor Google sabe todo esto, sabe todo esto. Cuando alguien sabe lo que tú deseas, que tú ni siquiera sabes lo que deseas, pero alguien sabe lo que tú deseas, ¿para qué interesa saber por qué deseas? O sea, ¿para qué interesa saber el sentido de las cosas si ya sabe lo que desea? O sea, cuando el régimen ideológico neoliberal te puede proporcionar las cosas que tú deseas a fin de procurarte la felicidad de una garrapata agarrada al pelo de un perro, por ejemplo, ¿para qué hay interés alguno en cuestionarse cómo pensamos los humanos, por qué pensamos? Porque esto es otra característica de la filosofía, el por qué. ¿Por qué? ¿Sabes? Los niños, sí. Los niños, dicen, es que hoy tengo que ir a la televisión y papá, ¿por qué tienes que ir a la televisión? ¿Y qué es la televisión? ¿Y por qué? Son preguntas, mira, el ejecutivo, por ejemplo, necesita saber la hora. Los humanos necesitamos saber lo que es el tiempo. Esa es una diferencia fundamental. Pero claro, ¿quieres decir con eso, Jorge, que a los ciudadanos no les interesa? A los ciudadanos les interesa extraordinariamente la filosofía. A los ciudadanos probablemente lo que no les interese mucho es la percepción trascendental en Kant, probablemente. Pero no solo no les interesa, es que es absolutamente necesario para ellos el poder participar del diálogos, es decir, de la creación de sentido, no solo de las utilidades. O sea, un poco lo que decíamos antes, o sea, del por qué, no solo de cómo consigo tal objetivo o cómo soy feliz. O sea, para ser feliz, por ejemplo, hay que tener experiencias y esas experiencias las da el sentido, no las dan las utilidades, ¿no? Entonces, claro, ¿qué resulta? ¿Qué pasa con la filosofía últimamente? Pasa primero que hay una condena, digamos, como existía en las sociedades disciplinarias, que hay una condena por la reclusión, ¿no? Es decir, de la filosofía no se habla. O la filosofía, hay una condena por ridiculización. Es decir, la filosofía son estas cuestiones abstractas que tratan unos tíos allí en la academia y que nada tiene que ver con la praxis o con la práctica diaria, ¿no? Y hay también una sustitución. O sea, ahora parece que filosofía es lo que hace determinado tipo de profesional que tiende a conseguir unos objetivos. Vuelvo a decir, porque a la ideología dominante le interesa garrapatas que chupen y traguen sangre. Es decir, no le interesa gente que cuestione los mecanismos ideológicos que lo están conformando. Y ahí, ya te digo, o sea,
A la gente le interesa extraordinariamente las tertulias, y además lo vemos, y llevamos 5 años. Es curioso, viéndolo Jorge, aquí. a la gente les interesa. ¿Crees que en los medios de comunicación, ya que estamos en televisión, nos ocupamos poco de la filosofía, lo hacemos mal? Mira, el medio de comunicación es un poco lo que decíamos antes. El medio de comunicación depende de cómo se comporte. El medio de comunicación lo que sucede es que normalmente se utiliza como una herramienta ideológica. Cuando se dice que, por ejemplo, que a la gente, que si funcionan programas realmente, digamos, repugnantes en su término más amplio y que tienen una extraordinaria audiencia, es porque a la gente le interesa, eso es mentira. O sea, eso, por ejemplo, te lo dice la filosofía. Eso es mentira. Si tú a la gente le das, a todos nosotros, nos das de comer bollos, naturalmente que comeremos bollos. Pero se produce una insatisfacción profunda, lo más profundo de nosotros mismos, porque sabemos que hay nutrientes que nos faltan. Cuando uno se adormece, se aniquila su condición de ser humano, porque está continuamente sometido a una anestesia, o sea, darte cuestiones anestésicas que no te permitan entrar en ti mismo y entrar en lo que quieres entender que está sucediendo. ¿Sabes? Cuando eso se produce, la televisión se está utilizando de forma ideológica. Y claro, y eso es especialmente lo que se le tiene que reprobar a una televisión pública. Si la televisión pública no ocupa su tiempo, digamos, en propiciar el debate, en propiciar, no en generar esa falta de creación de las sociedades que vivimos ahora mismo, que cada vez hay más cosas, hay más lo que Foucault llamaba dispositivos, o sea, más medios de control biopolítico de la gente, sino que le proporcionas a la gente una vía de reflexión, o sea, soplar las llamas que tenemos en cada uno, no apagarlas. A fin, o sea, si todos nos vamos a morir, si esto es evidente, y todos vamos a vivir una existencia trágica, pero coño, hagámoslo como combatientes, hagámoslo como guerreros, o sea, asumiendo nuestra condición de humano, no adormecidos porque a alguien le interesa satisfacer tus deseos, en concreto, Juanjo, vendiéndote esos deseos, y sin que puedas siquiera preguntarte si eso que tú quieres comprar lo quieres comprar tú o te lo han metido a través de una psicopolítica, a través de un lavado de cerebro ideológico, del que forma parte, por ejemplo, la supresión de la filosofía en televisión. Pero ¿consideras, Jorge, que hay esa voluntad de excluir la filosofía, pero vas más allá? Incluso hablas de otros pensamientos humanistas, como le puede ocurrir a la psicología. Sí, la psicología cierto tipo de psicología vive tiempos muy felices hoy en día, porque precisamente está en esa primera parte de suplantación del pensamiento filosófico. Es decir, hoy en día, pues cualquier psicólogo, pues de esta psicología positivista, de esta psicología del rendimiento, de decir, oiga, sea usted mejor para trabajar mejor en casa, para producir mejor, es decir, chupe usted más del perro, no se preocupe de por qué tiene que tener un perro debajo. Hay cierto tipo de psicología que está viviendo tiempos muy felices, hay otra que no, pero hay cierto tipo de... porque está precisamente suplantando, o sea, se produce se intenta que la gente crea que cierto tipo de profesionales, como por ejemplo el coach, como por ejemplo este tipo de filosofía, hacen la tarea de la filosofía, cuando en realidad no están haciendo la filosofía. Porque, por ejemplo, ellos dan respuestas, la filosofía nunca dará una respuesta. La filosofía dará una continuidad a una pregunta y dará un desarrollo a una pregunta, porque la pregunta es la que permite crear sentido. La respuesta anula los sentidos. Dice, ya está, tú, Juanjo, ¿tú qué quieres? ¿Seguir ahí sentado? Pues sigue sentado, no pasa nada, ¿no? Pero esta psicología, este tipo de psicología acabará acabando también, o sea, también tiene sus días contados. Tiene sus días contados, si seguimos así, cualquier tipo de pensamiento humanista, porque por lo que decíamos antes del Big Data, no nos hará falta saber por qué queremos las cosas, sino simplemente qué queremos. Y eso no lo digo yo, ni lo dice el coreano Han, o sea, eso lo dice la filosofía, para eso sirve la filosofía. ¿La cultura no puede vivir sin la filosofía, Jorge? La cultura no puede crecer, no puede engrandecerse, no puede crear sin filosofía. Es decir, la cultura, como vivimos ahora, vive tiempos... Tú imagínate el ratoncito ese, el hámster que está dándole vueltas a la rueda. A la noria, sí. A la noria. Imagínate que cada vez esa noria tiene más cosas. Es decir, cada vez hay más, lo que hablábamos, más dispositivos, más distracciones, más canales de información que lo único que están haciendo es impedir que fijemos la mirada en un sitio para preguntarnos ¿por qué, papá? ¿Por qué? ¿Sabes? Y esta sensación de que estamos creando cosas, en realidad es simplemente lo que Heidegger llama la gestión del vacío. O sea, es simplemente una distracción enorme que no nos va a permitir. O sea, sin filosofía una cultura no progresa. Es decir, no se modifica, no cambia, no crea.
otra cosa fundamental, y van 4 o 5 fundamentales, la creación. La filosofía es creación. No podemos construir lo humano sin filosofía tampoco. No podremos construir lo humano, que es lo que interesa precisamente ahora. Digamos, la destrucción de las condiciones humanas, o sea, interesa la estabulación del ser humano, la quietud del ser humano, que el ser humano se sienta satisfecho y feliz porque cumple sus deseos sin preguntarse cuáles son sus deseos. ¿Y no crees que poco a poco la gente despierta conciencia? Seguro. O sea, seguro que estos son los coletazos. Esto Teresa Oñate no hace mucho me lo decía, y me lo decía aquí, en este plató, donde, como tú bien decías, ha estado mucha gente. Estos son los coletazos de la bestia. O sea, la gente despertará y pondrá en cuestión todo esto. Pues Jorge,